siempre ayudando a los cicloviajeros. Gracias, gracias de corazón. Acá muy cerquita del Parque La Llovizna, llegamos a la Plaza de las Aguas a refrescarnos. La verdad que está increíble, depende del movimiento de la brisa, es que se mueve el chorro, no hay forma de escaparle. En algún momento te mojas. Yo no quería mojarme tanto la ropa, pero me mojé. Pero bueno, en realidad no, ya nos bañamos. Ya nos refrescamos y ahora sí vamos a el destino del día de hoy. De hecho ya William nos encontró, que es nuestro anfitrión, así que vamos con él para Puerto Ordaz. Nos quedan 15 kilómetros y un par de horas de luz, así que vamos. Esto es un placer, Willy. Verga, no. Está lindo. Eres William, el anfitrión. Vamos a la orden aquí, mi hermano. Bienvenido sea a Venezuela, hermano. Muchísimas gracias. Acá Yo me siempre siento muy bien, ¿sabes? Me da alegría. Por aquí a la izquierda. Sí, bueno, Me da mucha alegría tenerlos por aquí. Y también, la alegría nuestra también. Así, bueno, ahora Pero, seguimos en cuidado Ciudad. con ese peso que ustedes tienen, ¿no? Cada bicicleta como 60 kilos. ¿No? Qué fuerza tienen esas piernas ustedes. Qué barbaridad. Octubre, no era. Una maravilla. Bueno, entonces, ¿a cuánto estamos ahora de Puerto Ordaz? A 15 kilómetros. 15, bueno, vamos a darle. A 15 kilómetros. Vamos a darle. Paso parejito. Vamos a por el sitio más cercano. A ver si nos, Play ahí. a ver si nos sigue el ritmo. Nosotros, no se me vaya. No, ya se nos escapó, mira. Espéreme. Otra vez lo perdimos a William. Se adelanta un par de kilómetros, nos espera, nos deja avanzar y nos vuelve a alcanzar. Se adelanta. Tiene una energía este hombre. Pero bueno, él dice, estoy más liviano, por eso puedo hacerlo. Así que nos va escoltando de a poco. Qué energía. Estamos cerca. Estamos. Vamos como a 4 kilómetros.
Aquí está el culantro, el cilantro y el perejil, aquí mismo. Que eso es lo que le da el sabor a cualquier sopita que uno prepare. Estos dos son de Huerto Perico. Huerto Perico, sí. sí. Sí, Huerto Perico son una especie de unos huevos revueltos con mucho aliño especiales ahí, tomate, cebolla, perejil, de todas las cositas, y eso sabe sabroso. Y aquí tenemos unos panes rellenos con queso de Guárico. Ahí está, queso, ese es un queso llanero de Guárico. Tienen los panes dulces que ustedes lo ven. Ahí está, mire. Esperándolos ahí para que se los coman. No los voy a vender si me los vienen comprando. Igual que Upata. Mira, ya está lindo. De tanto que he visto ver en ti. No deberíamos por qué poder conseguirlo acá, pero tal vez algún lugar, Tanto tiempo improvisando. hasta que llegue Jesús. Jesús, bueno, se dio el trabajo de darnos un tiempito en la bicicleta. Cariño. Cariñito. ¿Cuántos kilómetros llevan exactamente? Y antes, un poquito antes de entrar a Venezuela, cerca de Pacaraima, cumplimos 50.000 kilómetros desde que empezamos el viaje. Después del primer día en Puerto Ordaz de descanso junto a la compañía de William, hoy, bueno, tuvimos que salir. Primero porque Jesús, bicicletero experto, se ofreció a revisarnos un poquito las bicis. De allá venimos. A darles cariño, dice Darles él. cariño. Y ahora vamos a seguir haciendo nuestra recorrida porque por suerte, bueno, mucha gente nos invitó a pasar un ratito o a saludar, y ahora vamos a un lugar a un comedor que es, como vamos a decirlo, es manejado de alguna manera por un argentino, un quilmeño. Por Carlos. Por Carlos, así que vamos ahí a saludar un rato y después más tarde seguimos la recorrida y cumpliendo, bueno, ser gente linda acá en Puerto Ordaz. Puerto Ordaz. Vamos, con el calorcito de Sí. Puerto Ordaz. Amaneció nublado, pensamos que iba a estar lindo para caminar y ya se despejó por la sombrita. Hola, hola. Por aquí. Ve, ella es mi esposa, ella es Karen. La Fundación Me Diste de Comer es una institución sin fines de lucro fundada en el año 1999. Su función es la de dar alimentación a adultos, niños, jóvenes, indígenas guaraos que vienen acompañados a veces aquí de muchos niños. Cada mes nosotros damos almuerzo en nuestros 3 comedores a 10.000 comensales. Y esta institución sin fines de lucro, que no la mantiene el gobierno, sino simplemente la mantiene Dios, gracias a muchos colaboradores que hacen posible que podamos tener los recursos para dar de comer a tanta gente. A todos los que estamos aquí y muchos otros trabajamos ad honorem todos los días. Todos los días venimos aquí, buscamos las hortalizas, buscamos todo lo necesario que nos donan. En ello, pues hacemos la comida. Por ejemplo, vamos a ver,
guiso de vegetales. Aquí hay pasta, aquí hay arroz y aquí hay granos. Tratamos de alguna manera en esta situación tan difícil que vivimos aquí en Venezuela, pues aportar una pequeña gota en el mar, como decía la Madre Teresa, que quizás no signifique mucho, pero sin esa gota sería diferente. Kilómetros en bicicleta. Lo voy a dejar con ustedes para que ellos les cuenten algo y ustedes les pregunten. En Venezuela, bienvenido a Venezuela. Vos te quedaste hablando y empezaste a comer tarde. Pero bueno, gracias por esto, gracias por su compañía. Un placer. Delicioso. Son todos de guayaba, ¿no? Todos son de guayaba. Ah, está bien. Y llegamos tarde para los de Arequipa. Para mañana. Mañana recién. Seguimos con pleno sol. Ya nos fuimos al comedor. Gracias Carlos, Lolita, la verdad que... Gracias a todos. Gracias a todos. Como les dijimos ahí, admiramos la verdad el trabajo que hacen para la comunidad y para toda esa gente que ayudan. Bueno, también pudimos disfrutar de la comida. Y ahora llenos volvemos al taller de Jesús. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque como toda persona que repara bicicleta le decís pegarle una miradita y la miradita termina siendo muy profunda y le encuentran un montón de cosas, porque son muy profesionales, pero eso es tiempo para nosotros. Sí, tiempo, y bueno, sabemos que las notas tienen un montón de imperfecciones, más allá de que siempre andan. Pero bueno, seguimos, vamos a seguir comiendo, nos aseguramos de tener algo para la merienda. Para el cafecito con Jesús. Y una vez que tengamos la bici lista, otra vez volvemos a lo de William, porque tenemos otros compromisos con sus amigos. Todo lo que no anduvimos ayer lo está mandando hoy. Pero bueno, ya calentando motores para mañana dejar Puerto Ordaz y ya camino para Maturín. Ya llegamos acá al mall donde está el taller. Jesús está impactado con lo que acaba de encontrar. Lo que se puede ver es sal de cuando pasamos por Bolivia, por los salares. Aún se ha protegido bien. Bueno chicos, muchísimas gracias. Acá a toda la gente de 93 Cycling. Gracias Jesús, hermano. De La verdad nada. que una manteca quedaron esa bicicleta. Igual me dijeron que tiene garantía de 5 años el arreglo, así que bueno, Continuo. para la próxima vez venimos y... Y aquí estaremos, si Dios quiere. Gracias hermano, un placer, la verdad que... 8 años más. No, volvemos, vamos a volver. Vamos a No, volver de antes. mantenimiento. Ah, ¿sí? Ya tengo tu Instagram, así que ya... Fino. 93 Cycling en Puerto Ordaz. Gracias. Suavecita quedaron. Qué bueno. Un trabajo Sí, se tomó de 10, de 10 de 10. 10 de 10. Qué lindo, qué suavecito. Ahora llegan y a cargarle de vuelta. Pero bueno, cuando reciben un mantenimiento de gente que realmente sabe, nosotros lo hacemos, pero un poco improvisado, pero se nota la diferencia cuando le pone las manos encima a alguien que sabe. Gracias. Y vamos de vuelta para lo de William, que nos espera más gente.
está aspirando como testigo falso al lado de estas dos hornallas. Después de la charla con los amigos ciclistas, viajeros, etcétera, la verdad que podríamos seguir horas y horas, pero ya se hizo la hora de la cena. Mañana tenemos que salir, no sé si súper temprano, pero intentarlo. Así que una buena pasta con una salsita y prepararnos para organizar todo el despelote que tenemos para salir mañana. Te pase nomás ahí en la bici, ahí está. Soy como un campeón, más Listo, nada. ahí está. Como un campeón. Bueno, vamos. Véame bien. Puro. Campeón, pero vaya a nuestro ritmo ahora. Al ritmo tranquilo, disfrutando el paisaje. Puro. Aquí estamos con nuestros amigos despidiéndonos en la redoma de La Piña, sitio que en las navidades se transforma en algo muy bonito y con los ritmos característicos de acá de Venezuela, que invaden a toda Venezuela, como es el aguinaldo, que es una especie de villancico, y la gaita de Maracaibo. Esperamos que vuelvan a venir e invitamos a todos los ciclistas. Ellos hablarán por nosotros. Saludos. Súper contentos por toda la amabilidad de Puerto Ordaz y lo bueno es que volvemos. Estacionarnos por aquí, mi hermano. Ahí vamos. Estas son las bombas Las Morochas. Sentido Ciudad Bolívar, sentido Puerto Orinoquia y hacia allá es Puerto Ordaz, entrando a Puerto Ordaz. Pero no, ahora son hermanos ya de sangre. Vamos a decirlo así. Aquí les deseo un buen viaje, hermano. Gracias por todo. Lleguen bien, se están comunicando conmigo. Sí, igual como le decimos, hasta pronto porque aquí tenemos que volver. Bueno, felizmente acá y volvemos. conocer un Bueno, poco. de aquí desde Las Morochas, nos despedimos, mi hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos dejando atrás Puerto Ordaz. Después de despedirnos de los amigos entre ayer y hoy, muchas charlas. La verdad que lo que más hicimos en la ciudad fue eso, compartir con personas, conocer gente nueva. Sabemos que vamos a volver, por eso dejamos lugares para conocer para la vuelta. Y ahora sí, finalmente vamos hacia el encuentro del río Orinoco. Estamos sobre el puente Orinoquia, este puente atirantado de más de 3 kilómetros de longitud, el segundo puente construido sobre el Orinoco en tierras venezolanas. El primero fue el puente de Angostura, un poco más al oeste de donde estamos, y cruzando este puente estamos cruzando no solo el río Orinoco, el río más importante de Venezuela, sino que también estamos uniendo el estado de Bolívar, que queda atrás, y nos vamos hacia el estado de Anzoátegui.
coco también. Una teta de coco que es como un heladito. Y bueno, la forma justifica el nombre. Gracias, hermano. Gracias, es muy amable. Ay, qué... ¿Hasta dónde vas? Y ahora vamos camino a Maturín, pero vamos a llegar como dentro de 3 días. ¿Cuál sería el verbo? ¿Cuál sería la acción? Teteando. Tomando teta. El helado se toma, así que sería como lo mismo. Chupándote. Adiós. Bueno, la cuestión es que están deliciosas. Estas de coco están fantásticas. Ups. Rico. Bueno, agarraron toda la troncal, digamos, hasta el Verema, hasta el Callao. Pero la otra, hay dos de Jaspe. Está la de Jaspe y después de la de Cama está la... Chao, chicos. De nuevo para Buen regreso. Todo bien. Adiós, No, chao. Lucas. Gracias. Suerte, chicos. Adiós. Adiós. Buen viaje. Adiós, hermano. Ellos eran Lili y Steve, que salieron de Argentina. Nosotros ya habíamos hablado con ellos, los conocimos en la Gran Sabana. Y ahora ellos retornando desde el Mar Caribe, nosotros yendo para allá, nos volvemos a encontrar. Otro lindo y grato momento. Qué coincidencia. Sí. La verdad, porque tantos días que por ahí nosotros paramos o ellos pararon y justo encontrarnos acá es como... Teníamos que encontrarnos de nuevo. Sí, bueno, nos encontraremos no sé cuándo, porque ellos ya van para el sur, nosotros ya para el norte. Sí, bueno, buen viaje, chicos. Nosotros ya ahora rodando el estado de Monagas. Por Anzoátegui fueron solamente 30 kilómetros. Muy cerquita de retomar la troncal 10, fue que cambió el estado. Y ahora estamos por esta ruta por la que seguimos desde que entramos a Venezuela. Y es la que nos va a llevar hasta Carúpano. Es como el objetivo, el Mar Caribe. Y después tenemos muchas opciones para ya ir para el sur de vuelta. A ver cuál Camino a tomamos. casa largo. A ver cuál tomamos. Ahora vamos a meterla antes que se nos haga de noche nomás. Hay un pueblo un poquito más adelante que se llama Chaguaramas, a 8 kilómetros. Ahí llegaremos. Dice que esta ruta está bien ahora, está muy buena la troncal 10. Pero dicen que después de las 5 se pone un poco peligroso. Bien. No, bueno, al lado de lo que era antes. Ah, sí. Al lado de la troncal 10 sur está excelente. Sí, bueno. Monagas ahora, Maturín. Y bueno, después Sucre, más adelante, la playa. Ya comimos banana. Ahora llegó el Justo la tiempo. señora que nos indicó dónde dormir vendía pan y bueno, por el Mm. favor uno compra pan, no porque seamos fanáticos del pan. En la imagen no se va a ver, pero Está caliente. está caliente. Bueno, gracias. Una delicia. Gracias a José y Nelly, acá bueno, pastor de la iglesia, acá en Chaguamas, si no me equivoco. Por prestarnos el corredor. Vamos a estar a reparo. Ponen las hamacas acá, fresquitos. Gracias, gracias, gracias.
ahora a comer porque venía cargando hambre. Sí, creo que es el único cayú que hay. El único que queda, o en realidad ya se ve unos que están empezando a nacer, vienen como en distintas temporadas. Bueno, dejémoslo que termine. Vamos. Desde que entramos a Venezuela, en ningún momento se nos complicó conseguir un lugar donde dormir. De hecho, después, a medida que fuimos conociendo gente, con los grupos de WhatsApp, invitaciones y demás, mucha gente nos ha invitado. Tenemos gente hacia adelante también que nos está esperando. Y como contábamos en el resto de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook, estamos muy desactualizados, no estamos en Venezuela. Así que aún así hay muchos contactos, gente que sabe que estamos, nos ha invitado, así que agradecidísimos. Uno de esos casos es acá en Maturín, ahora actualmente a unos 130 kilómetros, nos esperan mañana. Entonces estamos administrando los días de pedaleo. Acá estamos en los llanos monaguenses, acá en el estado de Monagas. Lo bueno es que es llano, podemos adelantar. Hoy afortunadamente se nubló, hay un poquito de viento nada más, pero eso nos permite ir mejor porque si bien acá el clima es muy caliente, el sol, como nos decían, está picando mucho, más de lo normal. Entonces, muy buen día para pedalear, adelantar kilómetros y mañana estar mucho más cerca de Maturín. Nos dijeron también que no hay mucho para ver. Así como es plano, es bastante monótono. Así que hoy seguramente 100 kilómetros bajo las patas. Vamos a meter esa cantidad. Así mañana vamos más tranquilos hacia la ciudad de Maturín. Particularidades. Tenemos un ratito. No nos emocionemos porque yo sé que esto no va a tomar. Miren todos estos billetes. Estos creo que ya son los que no están en circulación porque se cambiaron hace poco, se le sacaron ceros. Y bueno, alguien en vez de acumular papeles, porque a esta altura ya son papeles, decidió tirarlos. Todo. No, impresionante. Miren lo que es esto. Igual es muy raro, igual que vengan a tirarlos. Me emocioné.
No, no son dólares, Cruz, no son dólares. El sueño que todos tenemos de encontrarnos un montón de dinero en la calle, no, esto ya es souvenir. Guardate algunos para... De souvenir. De souvenir. Llevo algunos de souvenir. No sé, creo que estos son los que hoy todavía quedan algunos de 1 millón, que equivalen como a un bolívar de hoy, y hoy $1 son como entre 36 y 40 bolívares. Así que esto es la nada misma. Creo que estos no deben estar más en circulación ahora. Bueno, souvenir. Para los que piden souvenir en Argentina, acá les llevamos. Bueno, necesitamos Comprado papel. Directamente de la calle. Papel higiénico no necesitamos. ¿Qué hay? Sí, son lindos billetes, ¿no? Para coleccionar. Pero mirá, este es 23 de marzo de 2017. Todos son del 23 de marzo de 2017. Ni me voy a poner a mirar la serie. Pero bueno. Vamos.